grabada y va a ser subida a la plataforma de YouTube, en el canal de Learning, por si en algún momento necesitan salir o no pueden quedarse en todas las charlas. ¿Ya? Le agradezco mucho por estar presente y voy a compartir mi PowerPoint. Tengo entendido que puedo ver el chat, así que si es que alguien me puede decir que si se ve todo ok, si se ve bien por el chat, se lo agradecería. Porque por el chat puedo verlo. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve bien? Ya, súper. Gracias, Natalia. Bien. En honor al tiempo, entonces vamos a comenzar con esta charla. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Elías Villagrán. Soy tecnólogo médico de otorrinolaringólogo, ya de Chile. Específicamente trabajo en una clínica en Concepción que se llama Otomedical. Y aparte también cumplo o me desempeño como director académico en OtoLearning, que es una empresa de capacitación en otoneurología. La idea de esta charla es básicamente el análisis de un paper bastante interesante que se publicó del grupo español del doctor Trinidad Ruiz, ya, que se publicó hace muy poco, acerca de... ya, gracias Enrique por verlo. Dame un segundito. Voy a dejar de compartir, Eh, deme un segundito para poder dar bien la presentación. Eh, 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 eh. Ya, déjeme porque la idea es que no se vean las notas de mi presentación. Eh, ahí se puede ver sin las notas de la presentación. ¿Se ve solamente la pantalla o se sigue viendo la vista de moderador? Ahora sí, ya, perfecto, ya, muchas gracias. Ya, entonces como le iba diciendo, básicamente esta presentación va en base a una revisión de un trabajo presentado por el doctor Trinidad Ruiz en Ear and Hearing este año, hace muy poco, de hecho salió hace un mes atrás, y que afortunadamente nos compartió la doctora Ángela Reis de Portugal, a quien le agradezco personalmente por haberlo compartido y trata básicamente de dos biomarcadores nuevos que tenemos que tener claros en Vegit, que si bien es cierto, yo creo que muchos de aquí los hemos visto, no lo hemos tomado en cuenta por simplemente una consideración de que no sabíamos que existía. Entonces, la charla va a tratar básicamente de lo siguiente, de cómo integramos estos dos biomarcadores nuevos a nuestra práctica clínica y vamos a tener la siguiente presentación. La siguiente presentación es básicamente dos pacientes, el mismo informe. ¿Qué quiere decir esto? Paciente A, vamos a tener, imagínenselo, un paciente con vértigo agudo, menos de 48 horas de inicio de esta sintomatología aguda, ganancia baja, alterada, 0,3 en el lado afectado, presencia de sacadas correctivas. El paciente B, exactamente lo mismo, ganancia alterada, sacadas correctivas. Se hace el informe convencional y probablemente el informe vaya a ir con las mismas conclusiones, vayamos a tener los mismos aspectos, vamos a informar sobre todo las sacadas correctivas, vamos a informar las ganancias bajas y junto con ellos vamos a plantear un mismo tipo de diagnóstico. Ahora, el informe de Vegeta es idéntico, pero ¿qué pasa? Uno recupera la ganancia en un mes, el otro no. ¿Ya? Podríamos estimar la pregunta que les hago hoy en día. ¿Podríamos o podemos saber algo más hoy mirando solamente el registro antes de esperar al mes y ver si es que este paciente recupera el reflejo vestibulocular? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta presentación. Así que acuérdense de estos dos pacientes. Bueno, el punto de partida vamos a tener que entender a lo que vinimos, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es el reflejo vestíbulo ocular? El reflejo vestíbulo ocular básicamente es un reflejo que tenemos entre el oído, la parte interna del oído, de la parte vestibular del oído, específicamente
los canales semicirculares y el ojo. Y su función principal es básicamente mantener la imagen estable en la retina cuando nosotros realizamos movimientos cefálicos. Cuando nosotros realizamos movimientos cefálicos, ¿no es cierto? Como me gusta mucho este dibujo que es del doctor Hayo Brainbauer, que ya tiene harto tiempo ya publicado, pero que simboliza muy bien lo que ocurre. Cuando un paciente gira, por ejemplo, en este caso hacia la derecha, ¿no es cierto? Nuestro vestíbulo del lado derecho se activa y al mismo tiempo el del lado izquierdo se inhibe. Y esto va a generar un movimiento en dirección contraria al giro de cabeza, con la misma dirección, con la misma velocidad y con la misma amplitud. Esto nosotros lo vamos a llamar reflejo vestibulocular o VOR, ¿ya? La ganancia básicamente de este reflejo debería ser uno. ¿Por qué? Porque debería ser un reflejo espejo. Esto quiere decir que si nosotros movemos a una velocidad de 200 grados por segundo la cabeza hacia la derecha, nuestro ojo debería responder con la misma velocidad, pero hacia el lado contrario. Cuando el borde es insuficiente aparece un error retinal y se requieren movimientos correctivos. Estos movimientos correctivos nosotros los vamos a llamar sacadas correctivas. ¿Ya? Y esto va a tener el objetivo básicamente de volver a lo que iniciamos, ¿no es cierto? Mantener la imagen estable en la retina. Recuerden muy bien que en general el cerebro no le gusta perder un poco la visual, ¿no es cierto? Somos muy visualmente dependientes y esto genera al final que nuestros ojos a través del sistema sacádico puedan corregir esta respuesta que se genera por daño a nivel interno de nuestro oído. Ahora, cuando nosotros tenemos una hipofunción vestibular unilateral aguda, vamos a tener distintos tipos de déficit, tanto estáticos como dinámicos. Ya estáticos podemos tener el nistagmo, perdón, el nistagmo espontáneo, ¿no es cierto? Vamos a tener desviaciones posturales, vamos a tener síntomas vegetativos, que estos tienden a ir compensándose progresivamente, ¿ya? O sea, lo normal es que un síndrome vestibular agudo los primeros días presente nistagmo, pero los últimos días o la fase ya de término de la sintomatología de este paciente ya no tengamos nistagmo espontáneo, al igual que los síntomas vegetativos, la desviación postural, ¿no es cierto? Todo esto deberían ir desapareciendo. Hay síntomas dinámicos que pueden persistir. Por ejemplo, la alteración del VOR. La alteración del VOR puede persistir en un paciente con alguna vestibulopatía unilateral aguda. Ya puede persistir, ¿por qué? Porque muchas veces algunos pacientes no pueden compensar este déficit, ¿no es cierto?, que se genera por el daño, pero inicialmente deberían ir compensándolo también. Unos sí, otros no. Por eso le pongo pueden persistir. Por eso siempre nos va a interesar identificar precozmente qué pacientes tienen menos probabilidades de recuperar el VOR, ya que en estos pacientes eventualmente tendríamos que iniciar tratamientos de rehabilitación vestibular un poco más enfocados a otros tipos de otros tipos de, se me va la palabra en estos momentos, pero con otros tipos de enfoque, ¿ya? Antes de hablar del pronóstico, siempre tenemos que descartar que si es que hay algún tipo de componente central, ¿no es cierto? El diagnóstico de la Varani para vestibulopatía unilateral aguda exige que o sea, nos dice que la causa más frecuente vendría siendo una neuritis vestibular. Pero obviamente la neuritis vestibular no podemos diagnosticarla fielmente sin descartar antes que no haya algo agudo, ¿ya? Los accidentes vestibulares agudos de origen vascular igual existen, ¿ok? Entonces tenemos que estar muy atentos cuando tenemos un síndrome vestibular agudo a si es que hay algún tipo de desviación oculomotor, o sea, tenemos que aplicar el protocolo HINS, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos muy bien, que si es que hay algún tipo de nistagmo con características centrales, si es que hay algún tipo de skew, o sea, algún tipo de desviación, ya sea vertical o oblicua de los ojos, que nos pueda indicar si es que hay algún tipo de patología central que podría eventualmente simular una patología aguda periférica. Recuerden siempre que un VEGIR normal en un paciente con vértigo agudo y nistagmo espontáneo nos obliga a sospechar de esta causa central, ya que la patología central, si bien es cierto, muchas patologías centrales pueden no alterar el VEGIR,
o sea, perdón, pueden no alterar el VHIT, hay otras que sí, pero siempre VHIT normal y nistagmo espontáneo, piensen siempre en centrarlo primero. Aquí yo dejo una pregunta. Entonces, volvemos a entender, ¿es la ganancia del BOR realmente el mejor predictor de la recuperación o existe información dentro de la propia forma en la que se genera la respuesta que desaparece cuando lo reducimos con el promedio, ¿no es cierto? Porque muchas veces vamos directo al número promedio del reflejo vestibulocular y no analizamos cómo se comporta el o el reflejo vestibulocular durante el movimiento cefálico, que eso es lo que hoy en día tenemos que analizar, que vamos a ver que va a haber dos tipos de pacientes que no va a tener la misma consistencia de reflejo vestibulocular. Antes de entender esto, bueno, para leer un BGIT primero tenemos que entender cómo se creó esto, ¿no es cierto? A mí mucho, siempre me gusta incluir como un poco la historia de cómo se creó esto. Ya en el año 1988, el doctor Michael Halmay y Jan Courtois, que son estas dos personas que están en la primera, crean o sea, crean la evaluación HIT, que es básicamente cómo se evalúa el reflejo vestíbulo ocular de manera clínica, ¿ya? Pero se dieron cuenta que muchas sacadas correctivas, porque aquí lo único que buscábamos era la sacada correctiva que nosotros podíamos ver cuando nosotros realizamos el impulso. Pero el límite básicamente es que el ojo humano es muy lento, o sea, básicamente no analiza a velocidades altas. Entonces ya para el año 2009 se presentó y se creó el Video Jet Impulse Test gracias al grupo de Sydney, ¿no es cierto? Donde está Ian Curtois y donde está también el doctor Hamish McDonald. ¿Ya? Me costó un mundo encontrar fotos del doctor Hamish, pero es algo que, por ejemplo, es uno de los que se lleva em, pocas felicitaciones por estas cosas, porque en realidad ellos fueron los que realmente hicieron el protocolo y crearon el prototipo del video Jet Impulse Test. Y ya con el video Jet Impulse Test pudimos hacer dos cosas. Básicamente cuantificar algo que se llama ganancia y detectar también las sacadas que son cover, que son sacadas que se ocurren durante el movimiento de la cabeza, las que no podíamos ver a simple vista. Entonces siempre tenemos que pensar que la sacada no representa la lesión, sino que representa una estrategia compensatoria en estricto rigor, ¿ya? Eh, Antes, ¿no es cierto?, pensábamos que era sacada correctiva sí o sí, estábamos con algo básicamente, algo patológico, pero después vimos que en realidad podría ser que algún paciente esté generando compensación a través de sacadas correctivas. ¿Qué es la ganancia? Ya la ganancia básicamente se resume en cuánto movimiento ocular compensatorio se produjo durante el movimiento cefálico. Eso quiere decir, en palabras sencillas, que es cuánto se movió el ojo en relación a lo que se movió la cabeza. ¿Ya? Los límites de normalidad dependen directamente del dispositivo, ojo, la edad y la característica del estímulo, ¿ok? Siempre me preguntan o me dicen cuál es la ganancia normal que debe tener estos equipos. En general va a depender mucho de qué tipo de paciente evalúes, cómo estás evaluando el paciente. Vamos a ver que en general los tipos de impulsos cefálicos varían entre examinador y examinador. Por lo tanto, igual tienen que pensar que el VHIT es un examen que es dependiente del movimiento que genere el evaluador, ¿ya? La dependencia de la respuesta de la velocidad es una de las bases fisiológicas de lo que vamos a ver a continuación, que es la variación de la ganancia respecto al tiempo o lo vamos a conocer como BIS, ¿ya? Cada equipo calcula de un método distinto. Básicamente tenemos dos grandes equipos en el mercado. Uno lo calcula con básicamente la área bajo la curva del estímulo y otro lo va calculando dependiendo de los ciertos tiempos dentro del impulso. Va a ir calculando la ganancia. Ejemplo, a los 60 milisegundos, ¿cuánto se movió la cabeza? ¿Cuánto se movió el ojo? Lo divido y esto me da la ganancia. Generalmente, lo que uno, o convencionalmente a nivel mundial, lo que se estima que es una ganancia dentro del rango normal sería sobre o igual a 0,8,
¿ya? Donde uno sería la ganancia perfecta, ¿no es cierto? Después también tenemos que leer si las sacadas son de tipo cover o sacadas de tipo over. ¿Cuáles son las sacadas de tipo cover? Ocurren durante el impulso cefálico. Básicamente, la diferencia principal en cuanto a fisiología es que una va a corregir precozmente el error o el error retinial, ¿no es cierto? O el error de la mirada. Y otras, las over, por ejemplo, que ocurren posterior al impulso cefálico, básicamente la corrección viene un poquito más tarde, ¿ya? Las sacadas cover obviamente no las podemos ver a simple vista haciéndolo de manera clínica, lo tenemos que hacer con el video Getting Pull Test y como pueden ver en el gráfico del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo son sacadas que ocurren cuando el impulso cefálico todavía no termina y las otras son cuando ya el impulso cefálico termina propiamente tal. Esto es algo bastante sencillo, pero que los que vemos VGIT, ¿no es cierto? Estamos sabemos muy bien cuáles son OV y cuáles son cover, pero también tenemos que repasarlo. Y básicamente también tenemos que entender que el VGIT puede ser un VGIT que esté artefactado, o sea, que hayan errores del examinador y que esto influyan dentro de la lectura de mi VGIT. Entonces, lo primero que tenemos que leer en un impulso cefálico es si el estímulo sirve o no. Para que el estímulo sirva, tiene que haber una velocidad en el pic de la cabeza de sobre 150 grados por segundo. Eso es lo primero. Que se observe la curva en fase, ¿eso qué quiere decir? Que el ojo y la cabeza partan al mismo tiempo y sigan manteniéndose por el mismo tiempo, ¿ya? Que el registro no presente tanto ruido que interfiera en el cálculo de la ganancia, ¿ya? Y de ahí en adelante podemos hacer básicamente todo lo otro que salen en los otros siguientes pasos, que es si es que hay presencia de sacadas correctivas o no, si es que están organizadas o no. Esto es algo sumamente importante porque vamos a ver que es uno de los biomarcadores que tenemos gracias también al grupo español, ya para ver si es que hay algún tipo de estado de compensación o no. Y pongo como fase final en 4 y en otro color, ¿no es cierto? Si es que hay asimetría en la ganancia o no. No es algo que en general le demos mucha importancia, pero igual en el fondo es un cálculo que podemos entregar para medir, ¿no es cierto?, qué tanta diferencia hay entre un estímulo de un lado y otro. Ya, la ganancia, básicamente vamos a tener dos tipos de comportamientos de ganancia, ¿ya? Y aquí ya entramos a lo que vienen hablando los investigadores acerca de esto. Vamos a tener una ganancia que, aunque sea baja, piensen acá que en este caso yo estoy poniendo un dibujo de que son dos tipos de impulsos, los dos distintos, pero los dos con la misma ganancia. O sea, el impulso de azul y el impulso de amarillo tienen 0,3 de ganancia, pero vamos a ver que una es una respuesta sostenida en el tiempo, o sea que cuando yo realizo el impulso, la ganancia se mantiene todo el tiempo en 0,3 y va a haber otra ganancia que va a haber una ganancia que se agota en cuanto yo empiezo a hacer el impulso, ¿ya? Y esto nos va a dar básicamente dos tipos de parámetros distintos que vamos a ver más adelante. Pero eso ya los voy un poco introduciendo a eso. Antes de la ganancia, porque no solamente la ganancia nos va a dar, ¿no es cierto?, el cómo se va a comportar mi paciente o qué tanto va a recuperar mi paciente el reflejo vestibulocular, ¿no es cierto? Ya sabemos desde antes, desde 2007, por ejemplo, que la agudeza visual dinámica no se correlaciona con la ganancia residual, pero sí con las sacadas correctivas de tipo cover. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, a medida que va recuperando el VOR, no necesariamente va a recuperar la agudeza visual dinámica, pero sí va en correcta relación cuando presente más sacadas cover. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque la sacada cover, como vimos anteriormente, corrige mucho más rápido el error retinial que una sacada over, ya que una sacada que se produzca a los 200 milisegundos del estímulo. ¿Ok? Las sacadas cover de corta latencia explicarían el buen rendimiento visual pese a la pérdida, lo mismo que acabo de decir ahora,
pero eso ya lo dijeron el 2018. Y al compensarse los pacientes migran de sacadas dispersas a organizadas, a veces sin que la ganancia mejore. Y esto es algo que se publicó, ¿no es cierto?, el año 2016, si mal no me equivoco, por el doctor, dentro del grupo de estudios del doctor Nicolás Pérez en España, ¿no es cierto?, de que ya teníamos un índice, ¿no es cierto?, que se llama el PR Score, ya que vamos viendo qué tan dispersas están las sacadas correctivas. Mientras mayor dispersión hay, más no compensación tenemos, ¿ya? Y aquí entramos al núcleo del artículo, ya después de toda esta presentación, ¿no es cierto? Que vamos a tener dos tipos de biomarcadores nuevos que proponen los autores. Uno va a ser la super sacada, ¿ya? Y el otro es el BIS, ¿ya? Pero quiero hacer una advertencia antes de explicar cualquiera de los dos. Son términos propuestos en este trabajo. Ya todavía no existe una validación externa independiente. De hecho, una de las cosas que por la que hago esta charla es porque es un buen caso y es un buen estudio que se podría complementar con pacientes de ustedes o ustedes llevar esto, ¿no es cierto?, a su consulta y analizarlo. ¿Ya? Así que no quiero que salgan de esta charla diciendo que mañana tenemos dos nuevos estándares clínicos sí o sí aceptados por todos, sino que tenemos que entenderlo como un concepto fisiológico nuevo y que es bastante interesante. Los autores proponen dos biomarcadores nuevos, una es la super sacada. La super sacada es una sacada cover única, ¿ya? Que por sí sola devuelve completamente la mirada al objetivo. No son una sacada cover y una sacada over, no son dos sacadas cover, no, es una sacada cover única, ¿ya? Y esta básicamente, dentro de los pacientes que vieron, se observó en 21 de 90 registros de solamente pacientes con síndrome vestibular agudo en menos de 48 horas, ¿ya? ¿Cómo analizaríamos esto en los VG? Porque obviamente acá lo ven y lo está marcado y todo, está todo súper bonito y perfecto. Básicamente lo veríamos como algo así, ¿ok? Esto es un registro que tengo del equipo que tengo yo, ¿ya? 10 de la marca Interacoustic. De hecho, lo otro que vimos anteriormente es de la otra marca, pero es para que ustedes analicen que en realidad se puede hacer de ambas formas. Es una sacada que generalmente es de tipo cover, ¿no es cierto? Se presenta antes o más o menos como a los 100 milisegundos. Esta está en los 77 milisegundos de presentación y es una sacada cover única. ¿Por qué? Porque si se fijan en todo el otro registro, no existe una sacada correctiva over. ¿Ok? Esta sacada cover corrigió completamente ¿no es cierto? Esta ganancia baja que tiene este paciente. ¿Ya? ¿Cuál es el sustento clínico para decir que esto es una super sacada? Las super sacadas no son, en general las sacadas cover no son una población homogénea. O sea, el análisis no, el- para nosotros poder decir que la sacada de tipo todo cover cumple las competencias de una super sacada, tiene que tener ciertos tipos de características. Dentro de ellas es que el punto de quiebre es que estaría entre los 88 y 98 milisegundos, por ahí casi llegando a los 100, ¿no es cierto? Su latencia se acorta, ¿no? Se acorta mucho, por ejemplo, si es que los estímulos son predecibles. Así que es uno de los puntos, por ejemplo, que da a favor de que ojalá los estímulos no sean de por sí predecibles. Y en ganancias bajas puede aparecer como un artefacto bifásico, ¿ya? O sea, ojo, por ejemplo, cuando tengamos sacadas que tengan doble pic, ¿ya? O sea, un pic hacia arriba y un pic hacia abajo, porque esto podría ser algún tipo de artefacto, que son artefactos generados por micropestañeos, ¿ya? Siempre la sacada tiene que tener un pic único, como lo que vemos acá, ¿ya? De hecho, si se ven acá, a los 700 milisegundos hizo un pequeño micro pestañeo. Ya, eso de allá lo marca el equipo como una sacada, pero en estricto rigor no es una sacada, es un micro pestañeo. Así que tenemos que hacer la diferencia. ¿Ya? Em, Ahora, tenemos que hablar también del BIS, que es el segundo biomarcador que proponen estos investigadores,
que es la Velocities Inconsistent Score o puntaje de inconsistencia de velocidad. ¿Por qué? Porque ya les dije anteriormente que hay pacientes que tienen ganancias bajas, perdón, pero esta ganancia se mantiene durante el tiempo, ¿ya? O sea, todo el tiempo que está realizando el impulso, la ganancia se mantiene baja, pero hay otras que se tienden a decaer. Y acá tenemos dos ejemplos. El mismo ejemplo anterior, si se fijan, lo negro vendría siendo el movimiento del ojo, lo rojo es el movimiento de la cabeza. Y si se fijan, en este paciente, la ganancia está todo el tiempo baja, ¿ya? No sé si se ve bien. A ver, quiero ver si es que puedo poner el puntero visible. No sé si se ve bien, pero bueno, estoy tratando de apuntar esa parte de ahí, la parte negra. Se sostiene. Pero en este caso de acá, si se fijan, este paciente decae en ganancia, tiende a recuperar al final un poco y se genera esta sacada de tipo over, ¿ya? Muchos, de hecho, esto partió porque yo dentro de mis redes sociales publiqué estos registros, ¿no es cierto? Muchos piensan que esto es un artefacto muchas veces, ¿ya? Y sí, puede ser un artefacto. De hecho, el artefacto principal es cuando uno toca los googles del video Getting Pull Test, ¿ya? Cuando toca eso, hay un desplazamiento de esto y se genera este doble pic. Pero para que se genere este doble pic, uno, tendrías que verlo en ambos lados y otro, se tiene que haber un desfase de la presentación. ¿Eso qué quiere decir? Que el ojo y la cabeza tendrían que partir em, tendrían que partir a tiempos distintos. Y si se fijan, el registro parte la cabeza y el ojo al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es una forma de yo identificar esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que se dio? Es que van a haber pacientes que van a mantener constantemente la ganancia y pacientes que no. ¿Ya? Entonces, el bis, que es la inconsistencia, es que a mayor cantidad de bis, o sea, a mayor inconsistencia, o el bis más alto, la respuesta es cuando se agota, la respuesta es cuando vemos lo anterior, ¿ya? Y el bis bajo es cuando la respuesta se sostiene. ¿Esto cómo se construye? A través de una fórmula. Básicamente tienes que entender un poquito la fórmula de cómo se construye, pero no es necesario que ustedes la hagan, ¿ya? ¿Cómo se construye? Básicamente tomas el tramo que hay hasta los 100 grados por segundo de velocidad. Tienes que tomar el tramo B, que es entre los 100 y los 150, y el tramo C sobre los 150. Esto lo hacen los presentadores. eh, Acá, si mal no me equivoco, si se fijan, hay tres tipos de áreas presentadas y se fijan 100, 150, 200. Y se toman qué canta ganancia hay en cada una de esos tipos de tramos. ¿Ya? Y básicamente la respuesta es, a un bis bajo, la respuesta es sostenida. A un bis alto, la respuesta es muy variable. Aquí voy a hacer una presentación, ¿no es cierto? Dos tipos de trazado, misma ganancia. Estos pacientes los dos tienen ganancia de 0,3, pero esta respuesta se sostiene, esta respuesta decae. Acá hay un bis de 0,3, acá hay un bis de 0,7. Entonces, ¿esto qué nos va a decir Elías? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Esto básicamente tenemos que ver lo que es como un PR score, pero básicamente de la ganancia, ¿ya? Aquí vamos a ver qué tan inconsistente es la ganancia y nos vamos a alejar un poco de las sacadas correctivas, ¿ya? Ahora, el paper, ¿cómo definió recuperarse? Básicamente el paper no midió si es que el paciente se sentía mejor, ¿ah? Ojo, el paciente, lo que midió el paper es si recuperaba la ganancia de antes de un mes, ¿ya? Entonces hay pacientes que van a recuperar la ganancia, otros que no. ¿Cuánto recuperaron la ganancia? Alrededor de un 36%. De los 90 pacientes, 36% recuperaron la ganancia. Ojo, que la ganancia recuperada no significa paciente recuperado. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Idealmente se tendría que ser así, ¿ya? Pero no siempre va a ser así. Así que puede haber, obviamente, casos como outsider, ¿no es cierto?, de que se puedan salir de esto. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, analizaron las super sacadas. Las super sacadas
tienen un OR de 15. Eso quiere decir que el paciente, si presenta super sacadas, tiene 15 veces más probabilidades de recuperar la ganancia 0,8 antes del mes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la super sacada es un factor que nos va a dar buenas señales de que el paciente va a recuperar el reflejo vestibular ocular. El VIS es un poco más poco, 0,24. De hecho, la edad es mejor, ¿ya? O sea, el paciente a tener mayor edad, o sea, perdón, menor edad, va a recuperar mucho más reflejo vestibular, pero eso yo creo que es algo que ya sabíamos de antes. Ahora, cuando la ganancia es bajo 0,40, ¿ya? Cuando esté bajo 0,4, ahí es cuando ya manda el bis. Ahí la super sacada no nos da este 15 veces más de probabilidades, sino que ahí manda el qué tan variable es la ganancia respecto al tiempo. O sea, si es que hay mucha variación dentro de la ganancia, es que la pérdida en general va a ir mal. ¿Ya? Y si el bias es bajo, la pérdida va a ir bien. En cuanto en una probabilidad de un 53% más. ¿Ok? Aquí les tengo también un pequeño ejemplo. Este es el mismo caso que les compartí yo a través de mis redes sociales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que pensar, ¿el estímulo es válido o no? Es el mismo estímulo, solamente que lo superpuse uno y otro. A veces es bueno en el programa de Interacoustics hacer esto, ¿ya? Porque aquí uno puede ver si es que las curvas van en fase o no, ¿ya? El estímulo es válido, tenemos que analizar, básicamente. Piensen, llego sobre los 150, la cabeza, fíjense, está llegando a 200 grados por segundo llega a la cabeza del pic, ¿ya? Por lo tanto, va válido. Ya la amplitud y la forma cefálica en general va bien, solamente tenemos un poquito de rebote acá. El rebote siempre va a estar presente. Idealmente no tengamos rebote, pero es mi culpa. En general yo sí tengo bastante rebote, es uno de los artefactos que más presento, pero el rebote siempre tenemos que pensar que el rebote se puede admitir hasta ciertas velocidades, ya idealmente no superar los 100 grados por segundo sería lo ideal, o sea que sea como otra guata hacia abajo. Aquí tenemos un pequeño rebote que no nos afecta en el tema de las ganancias. Eh, ¿Tenemos presencia de sacadas correctivas? Sí. De hecho, tenemos presencia de sacadas correctivas entre cover y over, si se fijan. ¿Cuántas hay? Tenemos que analizar, ojalá, este registro uno por uno, como lo hicimos anteriormente acá. ¿Ya? O sea, allí cuando nosotros empecemos a hacer hoy en día ya Vegit, ojalá analicemos las sacadas en comportamiento una por una. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un registro así, yo no sé si en un impulso hay una cover y una over o hay solamente una cover. ¿Esto es una super sacada o es una sacada cover normal? ¿Ya? Tenemos que ir analizando eso también de aquí en adelante. Y obviamente la respuesta se sostiene o decae. En este caso la respuesta decae. Si se fijan, tenemos esta guatita aquí. ¿Ya? Entonces podemos ver que este paciente, que es un paciente con un síndrome vestibular agudo, tiene esta presencia de sacadas y probablemente no recupere su reflejo vestibulocular de aquí en adelante en una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque la ganancia aquí estaba muy abajo, está, si mal no me equivoco, en 0,30 y algo, ¿ya? Entonces este paciente aquí lo que manda, más que la sacada, es el bis, ¿ya? Entonces podemos pensar que ese paciente no va a recuperar probablemente ese reflejo vestibulocular. Ahora, ya para ir empezando a cerrar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar hoy en día en mi consulta? Entonces, ¿qué puedo hacer mañana en mi consulta? Primero, antes de interpretar una ganancia, revisar siempre la calidad del estímulo. ¿Ya? Eso es lo primero, es una de las cosas que también tenemos que empezar a hacer. Lo segundo, empezar a describir las sacadas. ¿Ya? No solamente si hay sacadas cover o no, ya tendremos que presentar si es que es una sacada cover con una over dentro del mismo estímulo, ver si es que quizás probablemente sea una super sacada más que una sacada convencional. Lo tercero, y especialmente cuando tenemos ganancias muy, muy, muy bajas, es idealmente observar.
la respuesta, si es sostenida o no de la ganancia. Ya, hoy no tenemos el BIS incorporado automáticamente. De hecho, hacer el tema del BIS es, no lo podemos hacer. Ya, básicamente. Yo traté de hacerlo porque el programa de Interacoustic te da como las ganancias por tiempo, pero no, no se puede hacer. Hoy en día, lamentablemente. Pero no necesito esperar que el software calcule en índices, sino que simplemente es algo visual, ¿ya? Ver si es que realmente el paciente decae o no. Esto ya como para ir finalizando, ¿no es cierto? Y quiero terminar volviendo exactamente al punto donde comenzamos. Los pacientes A y B tenían el mismo informe, misma ganancia, ¿no es cierto? Sacadas correctivas presentes, pero ahora sabemos que podemos mirar más allá de eso, ¿ya? Podemos preguntarnos si se comporta la respuesta a medida que aumenta la velocidad, si se comporta o decae la ganancia. Es por eso que este trabajo trato de resumirlo como que la ganancia dice cuánto queda, la forma en la que se presenta la ganancia dice qué tan bueno es lo que queda, ¿ya? Eso es lo que quería como en el fondo eh, finalizar, ¿ya? La bibliografía, si quieren esta presentación igual, si me la pueden pedir al correo electrónico, no hay ningún problema, mi correo electrónico lo puse por acá abajo, es muy pequeño, pero si quieren me lo pueden pedir en mis redes sociales también, es otoneuro.cl. Y también quiero hacer esta instancia para dejarlos invitados al próximo curso que va a organizar OtoLearning, que parte en octubre de este año, donde vamos a tener expositores nacionales e internacionales, y que es básicamente un curso que está emplazado, ¿no es cierto?, en el currículum de BestMed que presentó la Sociedad de Barani, y vamos a implementar básicamente la parte elemental o vestibular básica, ¿no es cierto?, para quien quiere iniciarse, ¿no es cierto?, en el tema de la otoneurología. Tenemos expositores de muy buen nivel, de Uruguay nos acompaña Pablo Bauzá, ya la doctora Lupita Nogués de México, el doctor René Márquez de Argentina, el doctor Esteban Suárez de Argentina, el doctor Carlos Palomino de Perú. Así que los dejo todos invitados, pueden inscribirse o hablar con los chicos de OtoLearning. ¿Ya? Y eso es lo que les tenía presentado. Voy a dejar de compartir. La idea después de esto es que ojalá tengamos como una instancia, ¿no es cierto?, de poder conversar, de poder, no sé, que me digan sus casos, de ver si es que han visto antes este tipo de presentación, ¿no es cierto?, de la ganancia y ver si es que realmente ustedes pensaron que era un artefacto, dijeron, no, quizás nos estamos haciendo pésimo el Vejit. Espero que con esto se haya quedado un poquito más claro de que hay tipos de ganancias que son bastante peculiares, ¿no es cierto?, en los temas de la presentación. Si es que alguien quiere pedir la palabra o le puedo hacer el micrófono, los puedo activar. Ya, aquí Jorge Silva pregunta, había visto esto en la ganancia inconsistente un par de veces, pero siempre me ha generado duda porque lo reviso en video a baja velocidad para ver cómo se ve el movimiento del ojo, ya que, como mencionas, hay algunos artefactos y agregaría otros artefactos que quizás no, que quizás son del equipo que uso solamente, que tiene que ver con la consistencia de los frames por segundo. Sí, es muy buena acotación también. Y con los pseudo pestañeos, entre otros que me han entregado curvas similares. Sí, igual hay que tener ojo. Buena acotación, Jorge. En general, em, claro, hay tipos de video Jet Impulse. Bueno, todos sabemos que en realidad todos los videos Jet Impulse test tienen como algunas mañitas, por así decirlo, unos más que otros, y hay que tener bastante ojo. En general, el pseudo pestañeo siempre va a tener un doble pic. Ya, eso es como una de las formas de presentación que yo voy a que se van a presentar, ¿ya? Entonces, igual hay que tener bastante ojo también con el tema pupilar. ¿Por qué? Porque muchas veces el ruido que se genera en el problema del eye tracking o del track pupilar, ¿no es cierto? A veces no es muy bueno y podría uno que otro ahí, ¿no es cierto?, ruido presentarse y nosotros pensar que podría ser algún tipo de artefacto. Pero sí, igual la idea es analizar, ojalá sacada por sacada. Yo sé que a veces es como un poquito tedioso y muchas veces no tenemos mucho tiempo en la clínica como para hacerlo,
pero ojalá analizar un poco, ¿no es cierto?, cómo es la presentación de la sacada en cada uno de los casos y dependiendo de eso, ¿no es cierto?, podríamos eventualmente ir guardando esos registros, porque idealmente de ahí en adelante la idea es que esto, si es que esto se sigue presentando, que si es muy prevalente, la idea es que se siga publicando, se siga mostrando casos como los que mostré ya. Em, Eso. Diego me dice, gracias, compa. Saludos, Dieguito. Saludos, Paulita, también ahí, que nos están viendo. Dos profesoras de la nueva, del curso que también vamos a dar. Ya, Carolina, Caro, saludos igual, que estén muy bien. No sé si alguien tenía algún otro tipo de presentación, perdón, algún tipo de pregunta que quieran hacer. Yo feliz, si quieren pueden levantar la mano o hablar al chat, como ustedes quieran. Eh, Celeste, sí, no hay problema. Les puedo mostrar de nuevo la diapo. A ver, creo que va acá. Espera, dame un segundito. Mm, ya. Em, Mira, este es como un registro real mío, o sea, de lo que se ve, cómo se ve esa guatita, cómo decae. Y lo que presentaron acá ellos, bueno, una guatita un poquito menos profunda, ¿ya? Pero básicamente, esta sería la que no decae, si se fija, se sostiene. Lo verdecito acá se sostiene todo el tiempo y esta decae. Es como que tiene una ganancia, como que quiere hacer una ganancia buena, por así decirlo, pero de repente, boom, decae en el tiempo. ¿Ya? Igual lo ves acá. ¿Ya? Como que quiere y decae. ¿Ok? Y aquí lo ves como en la versión espejo, que es lo que entrega em, realmente el programa de Interacústica. Marta, muchas gracias. Bien, lo deja de compartir. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ¿no es cierto? Todos piensan eso, piensan que es un artefacto. O sea, ojo, puede ser un artefacto muchas veces, dependiendo. Ahora, no quiero pecar de arrogante ni nada de esas cosas, pero yo llevo haciendo Vegit mucho tiempo. Entonces, como que ese artefacto es un artefacto inicial, es un artefacto que uno lo tiene cuando empieza a hacer Vegit, ¿ya? Entonces, igual confían en sus manos, ¿ya? Si llevan harto tiempo haciendo Vegit y le salen bien los Vegit, no tendría por qué aparecer esa guatita, ¿ya? De hecho, Angela Reis también nos compartió en el grupo, me compartió unos casos de cómo se veía también en los programas de Autometrics, ya que también ella pensaba que eran artefactos, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, díganme nomás, o si no, ya para ir finalizando. Bien. Ah, Katherine. Elías, ¿y esa guatita la has visto sin sacadas? Ya, no debería, ¿ah? Porque en estricto rigor esa guatita se presenta, ahora le vamos a decir la guatita, ese pequeño menoscabo, ¿no es cierto? Se presenta junto con ganancia baja, o sea, debería haber algún tipo de sacada correctiva, ¿ya? No debería una presencia de ganancia baja sin sacadas correctivas, ¿ya? O sea, si me preguntas, no le he visto sin sacadas correctivas. Ahora, ojo, que también a veces, muchas veces el artefacto se presenta como en el pic, ¿ya? Como que genera una buena ganancia, ¿ya? Pero justo en el pic, como que el pic no es redondito arriba, sino que es un pic con un poquito de guatita, y eso sí puede ser un artefacto, Caterina. Eso sí ya podría eventualmente ser quizás un poquito que tocaste algo. Muchas veces tiene que ver también con dónde colocas las manos cuando uno hace Behit.
Ya a veces cambia bastante, el vegetal, uno de los exámenes que es bastante, para mi gusto, bastante examinador dependiente. O sea, de hecho, con el tema de las latencias las sacaba. O sea, el PR score, por ejemplo, el PR score no sirve si tú lo tomó uno y después lo tomó otro, porque no es lo mismo. Ya, por la velocidad a la que tú haces va a depender directamente de eso. Entonces, al final y al cabo, el reflejo vestíbulo ocular va a ir variando dependiendo del tipo de estímulo también que nosotros hagamos. Así que, ojo también con eso. Idealmente se tendría que ser como comparar con registros propios. ¿Ya? Ya, ya voy a poner, deja de grabar. Bien.